En 1983, en lo profundo de los Apalaches de Carolina del Norte, Paul, un obrero siderúrgico jubilado, salió de casa solo. Tenía 63 años, era robusto, práctico y no le gustaban los cuentos chinos. Lo que encontró en esos bosques no era un oso, no era un hombre, era algo más, algo viejo y aprisionado. Paul lo liberó. Años después, me lo contó todo. No quería fama, solo paz. Si pudiera volver atrás, lo haría, dijo. No porque me arrepienta de haberlo liberado, sino por lo que podría haber liberado. Eso fue lo que le pasó a Paul. Paul llevaba más de 40 años cazando en los Apalaches. No era un turista ni un urbanita en busca de aventuras. Conocía el terreno, los senderos, los arroyos, incluso los árboles que crujían en las tormentas. Esta era su tierra. Era finales de octubre. El aire era fresco por la mañana, lo suficientemente frío como para agarrotarle las articulaciones. Viajaba ligero. Rifle, comida, café, saco de dormir. Planeaba acampar 2 noches y llenar el congelador de venado. La misma rutina que había repetido docenas de veces. Aparcó su camioneta al costado de un camino forestal y partió a pie. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Después de 2 horas de caminata, algo cambió. El bosque cambió. Los pájaros se habían quedado en silencio. No se oía el parloteo de las ardillas, ni la brisa, solo silencio. Paul se detuvo y escuchó. Todo cazador sabe cuando algo anda mal. Este era uno de esos momentos. Entonces lo oyó. Un sonido sordo y metálico, como cadenas oxidadas arrastrándose sobre la piedra. No era fuerte, pero rasgó el silencio. Giró la cabeza, señalando en dirección a la zona. No estaba lejos. La curiosidad venció a la precaución. Caminó hacia el sonido, lenta y cuidadosamente, pisando raíces y zarzas, observando los árboles. Después de 20 minutos de caminata, llegó a un lugar que no reconoció. Era inusual. Conocía esa zona como la palma de su mano. El terreno descendía como un cráter poco profundo tragado por el bosque. El musgo se aferraba a las piedras. Enredaderas gruesas como cuerdas se enroscaban alrededor de rocas medio enterradas. Fuera lo que fuese, casa, fuerte, sótano, era antiguo. En el centro se alzaba algo aún más extraño, una jaula de hierro. Parecía haber sido construida hacía mucho, mucho tiempo, de 2,5 metros de altura. Los barrotes eran gruesos y negros de óxido. Algunos retorcidos, otros doblados, como si hubieran sido golpeados por algo poderoso. Habían crecido enredaderas sobre ellos, abriéndose paso entre los huecos. Al principio, Paul no podía creer lo que veía. Entonces vio lo que había dentro. La jaula estaba agazapada en la parte trasera, medio en sombra, una inmensa forma encorvada de hombros anchos. A primera vista, pensó que era un oso, tal vez enfermo, tal vez atrapado años antes y abandonado a su suerte. Pero de repente, la jaula se movió y vio manos enormes, con dedos gruesos y uñas negras, como las de un hombre, pero no del todo. Demasiado largas, demasiado fuertes. Paul se quedó paralizado. Entonces la criatura lo miró. Sus ojos no eran salvajes, no eran animales. Estaban fijos en los suyos, tranquilos, pero alertas. Expresaban dolor y algo más. No gruñó, no se movió, su respiración era superficial y lenta. El corazón de Paul latía con fuerza. Sus instintos le gritaban que retrocediera, pero no podía moverse. Miró fijamente a la cosa, y ella le devolvió la mirada. Algo en ella no parecía peligroso. Parecía viejo, desgastado, como si hubiera estado esperando durante años. Después de 1 minuto, Paul se obligó a sí mismo a retroceder. Caminó lentamente alrededor de la jaula, sin darle la espalda, con el rifle listo. La jaula no tenía cerradura ni puerta, solo barrotes de hierro, deformados y oxidados. Parecía como si quien la hubiera construido pretendiera que permaneciera cerrada para siempre. No se quedó mucho tiempo. Caminó 1 milla, instaló el campamento para pasar la noche, hizo una fogata, tomó café e intentó olvidar lo que había visto. Pero el sueño nunca llegó. Seguía viendo esos ojos. Ni miedo ni enojo, solo observando, esperando. Aquella cosa no era normal. Y aquella jaula no era un recuerdo reciente. Paul había visto osos negros,
pumas e incluso un jabalí medio muerto que lo había embestido una vez. Pero nada en su vida lo había mirado como aquella criatura. De vuelta a casa, Paul intentó recuperar la compostura. Cortó leña, limpió su rifle, observó el tiempo, pero su mente seguía fija en aquel cráter del bosque. No dejaba de ver aquellos ojos, silenciosos, cansados, casi humanos. Lo seguían en sueños y lo despertaban por la mañana. Se decía a sí mismo que debía ser un animal, quizá un oso extraño, quizá un hombre salvaje abandonado a su suerte, quizá un efecto de la luz. Pero ninguna de estas excusas lo tranquilizó. Una semana después, volvió a hacer las maletas. Esta vez no iría de casa. Saldría con herramientas, cizallas, una palanca, 4 litros de agua y una bolsa de carne seca. También llevó un botiquín de primeros auxilios y una linterna. No sabía qué necesitaría, así que llevó todo lo que pudo cargar. Caminó directo al lugar, sin hacer turismo, sin vagar, directo al viejo cráter y la jaula oxidada. Seguía allí, y también la criatura. Se veía peor que antes, más débil, más delgado. Respiraba superficialmente. No levantó la cabeza cuando Paul se acercó, pero sus ojos seguían abiertos, observándolo. Paul se quedó allí un largo rato. No se movió. El bosque a su alrededor estaba en un silencio sepulcral. Sintió como si el mundo contuviera la respiración. Tenía que tomar una decisión. Pensó, ¿y si está ahí por alguna razón? ¿Y si alguien más inteligente que yo decide que esta cosa debería quedarse encerrada? Pero vio el estado en el que se encontraba. Herido, cansado, consumiendo. No había intentado atacar. No había gruñido. Ni siquiera había suplicado. Simplemente había esperado. Paul se acercó, lenta y cautelosamente. No alzó la voz. No mostró valentía. Dejó el agua justo delante de los barrotes y retrocedió. Al principio, no pasó nada. Luego, la criatura se transformó. Extendió la mano, lentamente, sin agresividad, y cogió la jarra con ambas manos. La giró ligeramente y bebió. Eso fue suficiente para Paul. Se acercó a la jaula y sacó el alicate. Los barrotes eran gruesos. Crujían con cada golpe. Le llevó tiempo y esfuerzo. El óxido no ayudó. Algunos barrotes se rompieron a la mitad y tuvieron que ser separados con la palanca. Mientras tanto, la criatura permaneció inmóvil. Cuando la abertura se abrió, cuando la jaula finalmente fue lo suficientemente ancha, Paul retrocedió. Esperó. No saltó, no rugió. Simplemente permaneció inmóvil. Ahora lo veía con claridad. Era enorme, de al menos 2.7 metros de altura, cubierto de un espeso pelaje negro, enmarañado con hojas y tierra. Su pecho era ancho, sus brazos largos y pesados. Tenía los músculos de un boxeador profesional, pero no parecía querer pelear. Sus ojos se centraron en sus patas. Entonces, lenta y silenciosamente, salió de la jaula. No corrió. No se detuvo. Simplemente pasó junto a él, adentrándose en los árboles hasta que el bosque se lo tragó. Paul se quedó allí varios minutos, con los rifles colgados al hombro y las manos ligeramente temblorosas. No tenía miedo. En realidad, no. Simplemente sentía el peso de lo que había hecho. Miró la jaula una última vez. No tenía marcas, ni rastros, ni pistas, solo óxido y enredaderas. Quienquiera que la hubiera construido la había diseñado para durar, y en general, lo hizo. Recogió sus herramientas y comenzó a regresar. Le dolían las piernas, más pesadas de lo habitual. Esa noche, sentado en su porche, Paul observó el bosque. No sabía que había liberado, pero estaba seguro de una cosa: la criatura había estado en esa jaula durante mucho tiempo, y ahora era libre. Paul pensó que eso era todo. Había abierto la jaula. La criatura había huido. Sin amenaza, sin daño, simplemente se había ido. Ese debería haber sido el final. Pero 3 días después, algo cambió. Cuando Paul salió a su porche esa mañana, había un ciervo tendido pulcramente junto a los escalones. Lo habían matado recientemente, sin disparos ni cortes. El cuello estaba completamente roto. El cuerpo no había sido despedazado ni comido, simplemente estaba allí como un repartidor. No oyó nada durante la noche, ni pasos, ni forcejeo. Simplemente estaba allí, un regalo.
Paul no sabía qué hacer con él. Arrastró el cadáver del porche y lo abandonó cerca del bosque. Algo vino a buscarlo más tarde ese mismo día. Esa noche, volvió a sentarse en su porche, tomando café. Al principio, el bosque estaba en silencio. Luego comenzaron los golpes. No eran aleatorios. Llegaban en secuencias. Violentos golpes en la madera. Luego silencio. Luego otra serie de golpes desde otra dirección. El ruido rodeaba su cabaña. Sin acercarse demasiado. Simplemente se quedaba entre los árboles. Paul no salió con su arma. No sentía miedo, solo alerta. Algo estaba cerca y no se escondía. A la mañana siguiente, decidió instalar cámaras de vigilancia. Tenía algunas de su equipo de caza. Las colocó en los árboles que rodeaban la cabaña, apuntando hacia arriba y hacia abajo, algunas hacia los senderos del bosque, otras hacia el claro. No opusieron resistencia. Al día siguiente, todas las cámaras estaban destruidas. No arrancadas, sino rotas. Una tenía el objetivo perforado. Otra estaba partida por la mitad. A una tercera le habían quitado las pilas y la habían dejado ordenadamente en el suelo. Quienquiera que hubiera hecho eso no era tonto. La noche siguiente, Paul encontró algo más. Cerca de los escalones del porche, dibujado en el barro, había un símbolo, no garabateado, sino cuidadosamente dibujado, un círculo con líneas diagonales que lo intersectaban, casi como una flecha que apuntaba en varias direcciones. No parecía un grafiti, parecía antiguo, intencionado. Lo borró de una patada, pero primero le tomó una foto. Al día siguiente, caminó por el camino hacia la propiedad de sus vecinos. Ella, una cherokee de unos 70 años, había vivido en la propiedad incluso más tiempo que Paul. Llevaban años intercambiando anécdotas e historias. Paul le enseñó la foto. Ellie lo miró fijamente un buen rato, sin decir nada al principio. Luego levantó la vista y dijo, «No está destinado a doler». «¿Qué es?», preguntó Paul. «Es una marca», respondió ella. «Una advertencia para los demás o una bendición. Quizás ambas. Pero significa que algo ha regresado, algo que no debía estar encerrado». Paul explicó la jaula, la criatura, lo que había hecho. Ellie no hizo muchas preguntas. Solo asintió lentamente. «A veces las cosas viejas permanecen enterradas por una razón», dijo. «No todo lo que hay ahí fuera está destinado a vivir junto al hombre». Paul regresó a casa perturbado. No creía en leyendas, pero Ellie sí, y Paul confiaba en Ellie. Durante las siguientes noches, hubo otros sonidos. Bodnoks, pasos pesados alrededor de la cabaña, pero nunca más cerca que el bosque. Siempre dando vueltas, observando. Un día, Paul juró haber visto movimiento entre los árboles, una figura enorme, con hombros más anchos que los de cualquier hombre, inmóvil, a medio camino detrás de un pino, pero cuando agarró su linterna, había desaparecido. No se lo dijo a nadie. Nadie le creería, pero notó que el bosque cambiaba. Los pájaros evitaban la zona. Las ardillas desaparecieron. Incluso los ciervos empezaron a cambiar sus rastros a kilómetros de distancia. Era como si algo se hubiera apoderado de esa extensión de tierra, y todo lo demás hubiera aprendido a quedarse. Paul seguía viviendo allí, seguía cazando, pero ya no se acercaba al cráter. Ya no salía de noche. Y de vez en cuando, aparecía otro animal, aún fresco, nunca mutilado, yaciendo allí como un mensaje. Un recordatorio. Había liberado algo, y no lo había olvidado. Paul no sabía si era gratitud o una advertencia para que se mantuviera a raya. En fin, escuchó, y el bosque permaneció en silencio. Era poco después de medianoche cuando Paul despertó. Algo andaba mal. El silencio era demasiado denso. No solo un silencio sepulcral. Ni grillos, ni búhos, ni siquiera el viento contra los árboles. Solo silencio. Se sentó, escuchando. El aire era pesado. Le oprimía el pecho como un peso. Agarró su rifle, cargado, apoyado contra la puerta como siempre. Sus instintos lo despertaron. Algo estaba afuera. Salió. La luna brillaba, lo suficiente como para ver a través del claro. Fue entonces cuando la vio, de pie al borde de los árboles. La criatura que había liberado. Pero ahora parecía diferente, más fuerte, más saludable, ya no encorvada ni delgada. Su pelaje parecía más oscuro, sus hombros más anchos.
Estaba erguido e inmóvil como una estatua, y sus ojos estaban fijos en Paul. Pero eso no era todo. Detrás de él había otro, más alto, más corpulento. Su cuerpo parecía fundirse con la oscuridad circundante, pero no sus ojos. Brillaban de un rojo intenso. No suave, no naturalmente. Ardían. La primera criatura giró la cabeza hacia Paul por un segundo. Luego avanzó. No hacia Paul, hacia el hombre oscuro. No rugieron. No adoptaron posturas. Simplemente chocaron. Lo que siguió fue diferente a cualquier pelea de animales que Paul hubiera visto jamás. No fue un forcejeo ni una mordedura. Fue como ver dos montañas chocar. Los árboles crujieron. El suelo tembló. Paul oyó huesos romperse. Tal vez eran árboles. La pelea fue brutal, rápida y violenta. Retrocedió hasta el porche, con el rifle aún en la mano, pero no disparó. No habría importado. No lo era. Una pelea entre animales. Esto era algo más antiguo. El de los ojos rojos era más fuerte, más violento. Luchó con rabia. Pero el que Paul había liberado, luchó con determinación. Se estrellaron contra el claro, arrancando maleza y ramas. Paul oyó gruñidos profundos y gritos agudos que no sonaban ni humanos ni animales. Entonces, de repente, todo se detuvo. Silencio. La figura oscura había desaparecido. Muerto o perseguido, Paul nunca lo supo. El que había liberado estaba justo afuera de la luz del porche, con el pecho subiendo y bajando. Sangraba profusamente. Largos arañazos en el costado. Su brazo derecho colgaba abajo, quizás roto. Paul no se movió, solo observó. La criatura se acercó. Ninguna amenaza, ningún sonido. Se detuvo al pie del escalón del porche y rebuscó en algo que colgaba de su cuello, una pequeña bolsa de cuero. Sacó una piedra plana y lisa y la colocó con cuidado en el escalón superior. La piedra tenía grabado un símbolo. Ni aleatorio ni decorativo, líneas profundas y limpias, rectas y curvas, formando una marca que Paul nunca había visto antes. La criatura lo miró una última vez. Tiempo. Luego se dio la vuelta, cojeó por el patio y desapareció en el bosque. Paul no lo siguió. Se quedó allí, a la luz de la luna, con el rifle al costado, el corazón latiéndole con fuerza. No supo cuánto tiempo permaneció allí. Minutos, tal vez horas. Finalmente, recogió la piedra. Estaba caliente al tacto. Le dio vueltas en la mano. La sintió importante, pero no supo por qué. Entró y cerró la puerta con llave. No durmió. El bosque permaneció en silencio durante el resto de la noche. No hubo retorno, ni sonido. Lo que fuera que hubiera pasado ahí fuera, había terminado. Guardó esa roca, la puso en el cajón junto a su cama, envuelta en un pañuelo viejo. No se lo dijo a nadie. Todavía no. Al día siguiente, caminó por su propiedad. Había ramas rotas y marcas de desgaste, pero ni sangre, ni cuerpo, ni pruebas. Pero Paul no necesitaba pruebas. Vio lo que vio, y supo lo que significaba. Lo que había liberado no era solo otra criatura. Había regresado por una razón, y lo había mantenido con vida. Durante mucho tiempo, nadie habló de lo que había sucedido. Pasaron décadas. Las estaciones iban y venían. El bosque se hizo más espeso, más tranquilo. Vivió una vida sencilla. Seguía cortando leña. Seguía limpiando su rifle. Pero después de esa noche, nunca cruzó su porche después del atardecer. Ni una sola vez. Guardaba la roca en un pequeño cajón junto a su cama, envuelta en un pañuelo, bajo llave. No se la mostró a nadie, ni siquiera a sus amigos cercanos. La gente del pueblo también comenzó a notar cosas. Los excursionistas dejaron de subir la cresta. Algunos lugareños dijeron que los animales evitaban esa parte del bosque. Los cazadores siguieron adelante. Decían que la caza había escaseado o que algo andaba mal allí arriba. Paul nunca discutió. Creía que lo que había liberado no era solo Pie Grande. No en el sentido en que hablamos de Pie Grande. No era una leyenda ni un monstruo. Era algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a una jaula. Y quizá tampoco a nuestro mundo. No sabía quién construyó la jaula ni cuánto tiempo llevaba allí, pero estaba seguro.
No solo había abierto una prisión, había abierto una puerta. Y aunque la criatura lo protegía, Paul nunca dejó de preguntarse qué podría haber entrado. Paul murió con esa piedra en su cajón. La vi una vez, la tuve en la mano. El símbolo que llevaba no coincidía con ningún idioma que hubiera visto. No era indígena, ni antiguo, ni moderno. Antes de morir, Paul me dijo, no me arrepiento de haberlo liberado, pero me arrepiento de no saber qué más podría haber liberado. Me hizo prometer una cosa, nunca volver allí, nunca buscar ese lugar. Lo prometí, y lo decía en serio. Algunas cosas son cosa del pasado. Algunas jaulas no fueron hechas para contener monstruos. Fueron hechas para protegernos de lo que es.